Hola, soy Alberto Montalvo. Estamos regresando a esta entrevista con mi mamá. Nos quedamos en esa parte donde ella entra a esa etapa de su juventud y se encuentra sola, sin Dios, sin novio, sin padres, y entonces ella nos va a decir qué pasó en esa etapa. Todavía no llegamos a la parte culminante, así es que no se vayan, quédense con nosotros, por favor. Mi juventud, bueno, me gustaba siempre ser muy alegre. Entré a un equipo de fútbol y mis hermanas me decían pues que porque yo andaba siempre así con mi helado y en fiestas, pero fiestas sanas. Me metí a un equipo de fútbol del Seguro Social ahí en Guadalajara y éramos muy buenas. De 37 equipos, siempre estábamos peleando el primero, segundo o tercer lugar, pero casi siempre primero y segundo. Ahí conocí a una muchacha que se llama Leti. Esta chica era la goleadora del equipo y ella me dice un día, oye, dice, acompáñame, te quiero presentar a unas personas. Y que eran pues muy allegadas y ella tenía dos novios y me quería presentar a otro novio que ella tenía. Entonces yo no tenía mucha experiencia en la juventud, pues me enfrenté a un mundo desconocido y así fue como ella me presentó a un joven que después fue el papá de mis hijos. Y yo pues sin experiencia y sin nada, pues no había tenido novio y pues ya tenía 21 años y me enamoré, nos casamos y cuando me di cuenta con quién me había casado, pues fue un mundo nunca vivido para mí, enfrentando muchos problemas, muchas dificultades. Realmente pues eh, yo era la monja y él era el gángster, para que se den una idea. Y yo empecé a buscar a Dios con todo mi corazón, porque no era la vida que yo había llevado. Siempre yo con un temor a Dios y en ese mundo me agarré de Dios y dije, para mí no va a haber otra salida sino que buscar a Dios. Pero como no lo conocía, solo tenía una religión, no un conocimiento pleno de lo que es Dios en realidad y su palabra. En ese tiempo pues yo clamaba a muchas imágenes, a santos y todo eso, como pues me habían enseñado. Pero pues yo vi que no había respuesta para mi vida, no podía salir de ese mundo en que estaba sola y ya estaba embarazada y con pues viendo que no era la persona idónea para mi vida, pero yo no quería perderme ni irme al abismo, sino que yo siempre quería servir a Dios desde pequeñita. Me gustaban mucho las cosas de Dios. Las monjas me decían que si no quería ser monja, que me entrara al noviciado, pero yo dije, no, yo quiero ir con la gente, quiero conocer a la gente, estar con ellos, ayudarles. Y por eso fue un choque emocional en mis ideas, dentro de mi ignorancia y todo, pues yo amaba a Dios y lo quería. Y así fue como, pues en esa desesperación, un día le dije a Dios, yo te voy a servir solamente por lo que tú me digas. Si tengo que ir a un lado para buscarte, llévame a ese lugar. Si tengo que salir de aquí donde yo he crecido, de la iglesia católica, pues tú dirígeme. Y me fui yo pues embarazada ya para, pues ya me faltaban días para dar a luz. Además, perdón que me interrumpa, recuerdo que me había contado que su mamá seguía viva, pero estaba enferma, estaba desahuciada de cáncer, ¿verdad? Sí, en esos días,
Bueno, fue un poquito antes de que yo recibiera a Jesús realmente en mi vida, en mi corazón. Lo tenía en la mente, pero no en el corazón. Por eso no podía tener una seguridad de Dios mismo en mi vida. Cuando yo hice ese plan y propósito de seguir a Dios, me fui a varias iglesias católicas a querer escuchar la dirección de Dios para mi vida, pero no entendía nada. Cosa rara porque yo siempre estuve allí y me gustaba mucho. Y me acordé que me habían dado unos pastores la dirección de la iglesia de ellos, porque cuando nos casamos, mi suegra, que también está allá en la presencia de Dios, me llevó a unos pastores que eran de una iglesia cristiana. Y pues yo nunca había visto otra iglesia ni sabía nada de otras religiones. Sí, según lo que usted nos contaba, sus padres decían que tenían que estar en la escuela de monjas porque las demás escuelas del gobierno eran comunistas y que las demás religiones eran del diablo, entonces para ustedes no había otra cosa, Sí. ¿no? O sea, simplemente lo que les enseñan los papás, Sí. pero pues Dios tiene planes y propósitos y caminos misteriosos. ¿Y Sí. qué pasó? Pues en ese momento cuando yo reacciono, que traía la dirección de la iglesia evangélica, me fui. Ya todo el día que había pasado caminando, no me importó, ya era casi noche. Me fui a buscar esa iglesia, encontré la iglesia, tenía las puertas abiertas. Ahora sé que el pastor había terminado de predicar y estaba haciendo el llamado. Cuando yo llego de la persona pues, que quisiera recibir a Jesús en su corazón y que quien tenía necesidad de Dios. Hicieron el llamado, estaban diciendo eso. Un llamado. Okay. En ese momento, pues yo llego y entro y escucho esas palabras de que quién quería recibir a Jesús en su corazón, quién quería tenerlo dentro de él. Y era lo que yo esperaba. Me fui directo al altar y yo le dije, yo te quiero, yo te recibo. Así fue como Jesucristo, en el año de 1973, en el mes de noviembre, Jesucristo vino a mi corazón. Lo recibí y en ese mismo momento mi vida cambió, yo me sentí alegre, feliz y una seguridad de Dios en mi vida, que llegando a la casa escribí una carta a mis padres, les pedí perdón por todo lo que yo había fallado, les di gracias por haberme enseñado el temor a Dios, el buscar a Dios, y que ahora yo era una nueva criatura, que ahora Jesús vivía dentro de mí y que ahora ya no iba a vivir triste diciendo qué será de mí, sino que ahora yo iba a decir, como decía el apóstol San Pablo. Eso me sorprendió porque yo nunca había leído la Biblia ni había tenido una Biblia en mis manos, solamente lo que se me grabó de que me enseñaron las monjas. Pero yo le escribí ahí, voy a decir como el apóstol San Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo solamente sabía que Jesús había venido a mi vida, había perdonado mis pecados, que tenía vida eterna, y todo lo demás yo no lo sabía ni lo entendía, ni de religiones ni nada de eso. Así Jesucristo vino a mi corazón, vino a mi vida. Después nació a los 15 días mi hija Areli, la primera, un 6 de enero, luego a los 2 meses. Me bauticé en agua y después en esos días pues ya fue cuando mi mamá estaba desahuciada de cáncer en la clínica Jalisco, estuvimos yendo a verla también y no había esperanza. Ella, recuerdo yo que tenía toda una herida en su pecho, por un lado le entraba la sangre y por otro lado le salía, y yo no había visto milagros, pero habían dicho que iba a ir un evangelista y que a veces oraban por los enfermos, había milagros y maravillas. Y yo tenía pues muchas dificultades en mi matrimonio, mucha inseguridad, un mundo que se derrumbaba, que no sabía qué iba a pasar. Pero esa vez
yo me fui derechito a la iglesia. Nos dijeron que mi mamá ya esa noche ya no iba a amanecer. Llegué y con mis ojos abiertos, así los abrí más grandes, vi cómo paralíticos caminaron, un ciego vio, otros que tenían sus manos deformes por artritis, nada más se oraba y en el nombre de Jesús reprendían la enfermedad y la enfermedad se iba y se enderezaban sus huesos, sus manos. Yo empecé a llorar y me hinqué y le dije a Dios: Señor, en tus manos está mi madre, está la vida de mi esposo. Tú eres el único que puede cambiar toda esta situación. Para ti no hay nada imposible. Y me recuerdo que me quedé llorando, no sé qué tanto, le platiqué a Dios, le dije, en otras palabras, dejé mi carga en las manos de Cristo. De ahí me levanté tranquila, me fui a casa y al día siguiente pues yo fui a llevarle comida al papá de mis hijos, y la esclavitud en que él vivía, la prisión en que él estaba espiritualmente, físicamente, de todo, tenía prisiones en su vida. Ese día Dios se glorificó sacándolo de ese lugar, de ese abismo, y en una felicidad, una alegría, todos dando gracias a Dios, porque ahí empezó el cambio en su vida. En la noche le digo: mi mamá se estaba muriendo, vamos al hospital. O sea, era tan evidente el cambio que ustedes estaban felices y sabían, Sí. no sabían cómo, pero algo había Sí. pasado, algo estaba cambiando. Y se fueron a empezar como unos novios, una nueva relación, a pasear y todo, y se olvidaron de su mamá. Sí, y cuando llegamos al hospital, pues ya me habían dicho que ese día no iba a amanecer. Entonces yo llego y veo la cama vacía y pues me sorprendí, dije yo, mi mamá, dije, ya se fue. Dije, y pues le digo a la enfermera: oiga, ¿qué pasó? Mi mamá estaba aquí y dice: ay, señora, como ya me conocían algunas enfermeras porque íbamos a visitarla, a mi mamá ahí en el hospital, dice: señora, no sé qué pasó, pero su mamá fue dada de alta a las 11 de la mañana. Nada hay imposible para Dios. El cáncer desapareció, la herida que tenía en su pecho le cerró, en el estómago, todo le cerró la herida. Estuvo comiendo, estuvo unos días, platicamos con ella, mi esposo le estuvo dando de comer, y ya después ella comía sola. Mis hermanas, pues gracias a Dios por sus vidas también, que la atendieron y pudieron cuidarla. Pues yo tenía a mi niña pequeña y luego me embaracé, luego ya venía la otra en camino. Entonces para mí era imposible ir a cuidarla, pues estar ahí todo el día con ella. Y doy gracias a Dios porque ese milagro tan maravilloso, instantáneo, que Dios hizo, el cambio de la situación de mi esposo y la vida de mi madre, me ayudó mucho en mi vida cristiana, y hasta hoy, como todas las maravillas, señales y milagros que Dios ha hecho en mi vida. De ahí pues fue una experiencia gloriosa, mi fe creció, aunque después Dios se la llevó a mi madre, pero Dios me mostró que Él tenía poder para hacer lo imposible.